A lo largo de siglos, culturas de todos los rincones del planeta, sin importar su religión, idioma o costumbres, han coincidido en una figura inquietante, una sombra al margen de la moralidad, susurrando ofertas imposibles de ignorar. Algunos lo llaman Satanás, otros solo creen que es un reflejo de lo más oscuro que habita en el ser humano. Sin embargo, hay momentos en la historia donde esa figura no se queda en lo simbólico. Hay quienes aseguran haberlo visto, hablado con él, o incluso hecho pactos que cambiaron sus destinos para siempre. Hoy te contaré 5 casos que, reales o no, aún nos hacen preguntarnos si el mal camina entre nosotros con forma humana. Y si quieres que la suerte esté de tu lado, tal vez deberías suscribirte antes de que termine el video. Historia. Primero, Michael Taylor, el hombre que se volvió demonio. Yorkshire, Inglaterra. Año 1974. Un pequeño pueblo, una familia común y un hombre aparentemente tranquilo. Michael Taylor. Hasta que algo cambió. Michael comenzó a participar en un grupo religioso guiado por una joven carismática. Lo que empezó como oración pronto se volvió obsesión. Empezó a comportarse de forma errática. Gritos, espasmos y frases sin sentido durante las reuniones. Afirmaba estar poseído. Los líderes espirituales del lugar decidieron actuar. Una sesión de exorcismo se llevó a cabo durante toda una noche. Los sacerdotes aseguraron haber expulsado más de 40 entidades. Lujuria, odio, mentira. Pero dijeron que 3 no se fueron: locura, furia y asesinato. Horas después, Michael fue liberado. Esa misma noche, mató brutalmente a su esposa y al perro de la familia. Cuando la policía lo encontró, caminaba desnudo por las calles, bañado en sangre, diciendo que era la sangre de Satanás. El tribunal lo declaró no culpable por razones de salud mental, pero la pregunta queda abierta. ¿Fue un brote psicótico o algo mucho más antiguo y oscuro se apoderó de él? Historia 2. Johannes Kepler y el juicio a una bruja. Johannes Kepler, famoso por sus leyes del movimiento planetario, también vivió la sombra de la superstición en su propia vida. En 1615, su madre, Catarina, fue acusada de brujería, señalada por causar enfermedades y muertes de animales, e incluso por usar el cráneo de su esposo difunto en rituales oscuros. A pesar de la furia de las acusaciones, Kepler no abandonó a su madre. Como astrónomo imperial, defendió su inocencia con lógica y evidencia científica, desafiando el miedo y la superstición de su tiempo. Aunque sus hermanos se apartaron, Kepler luchó durante años hasta lograr su liberación en 1621, aunque su madre murió 6 meses después. Afortunadamente, escapó de las llamas que consumieron a más de 50,000 personas en esa época. Este episodio dejó una profunda huella en Kepler. Comprendió que el miedo humano podía ser más letal que cualquier fenómeno celestial. Aunque su legado científico siguió creciendo, también luchó por la razón en un mundo dominado por la superstición. La experiencia le enseñó que el verdadero desafío no solo estaba en el cielo, sino en las mentes humanas, donde el miedo y el fanatismo aún podían oscurecer la verdad. Años después, el recuerdo de este juicio de brujas se mantuvo con Kepler, quien nunca olvidó cómo la ciencia y la razón podían ser eclipsadas por la oscuridad de la ignorancia humana. Su vida fue un testimonio de la lucha constante entre el conocimiento y el temor irracional. Historia 3. John Dee y el lenguaje de los ángeles. John Dee no fue un brujo cualquiera. Fue el consejero personal de la reina Isabel I de Inglaterra, un erudito que creía que el universo tenía secretos que solo unos pocos podían descifrar. En el siglo XVI, su biblioteca era una de las más extensas de Europa, pero mientras otros estudiaban el cielo con telescopios, Dee trataba de contactar con seres del más allá, usando espejos oscuros, símbolos arcanos y lo que él llamaba el idioma de los ángeles. Un día, durante un ritual en Manchester, algo ocurrió.
En una mesa antigua de madera quedó marcada una quemadura circular. Los locales la llamaron la huella del diablo. ¿Fue realmente una manifestación demoníaca o un truco más para reforzar su mística? Nadie lo sabe, pero la marca aún está ahí, envejecida, como si algo realmente hubiera tocado ese mundo y dejado una señal. Algunos investigadores aseguran que, si te acercas en completo silencio, puedes escuchar un leve susurro en latín antiguo, como si esa mesa aún recordara el eco de aquello que fue invocado. Algunos incluso afirman que la marca no es solo una huella, sino una puerta que permanece cerrada, esperando ser abierta de nuevo. La pregunta sigue siendo, ¿qué pasaría si alguien decidiera intentar cruzar ese umbral? Historia 4. Eleanor Cobham y el ritual para matar a un rey. La corte real inglesa del siglo XV estuvo marcada por intrigas, traiciones y luchas de poder. Pero pocos casos resultaron tan sombríos como el de Eleanor Cobham, acusada de usar brujería para asesinar al rey. Eleanor comenzó su vida en la corte como dama de compañía de Jacqueline de Hainaut, pero su ascenso fue meteórico al casarse con el duque de Gloucester, uno de los hombres más poderosos del reino. Su cercanía al trono generó envidias y miedos entre los demás nobles, y pronto los rumores comenzaron a circular. La acusación fue devastadora. Conspiración para asesinar al joven rey Enrique VI, mediante magia negra. Se decía que Eleanor había utilizado una figura de cera en rituales oscuros para minar la salud del monarca. Diversos astrólogos y mujeres acusadas de ser brujas fueron arrestadas y ejecutadas, como Marjorie Jourdemain, conocida como la Bruja de Ay. Aunque Eleanor fue condenada, no fue ejecutada. En su lugar, se le obligó a recorrer 4 ciudades con una túnica de penitente, marcada como hereje ante todos. Posteriormente, fue confinada de por vida en la abadía de Beaumaris. El día de su arresto, una tormenta azotó el castillo y un rayo cayó sobre una de las torres, algo que muchos interpretaron como una señal de que el mismo infierno venía a reclamar su parte. ¿Realmente fue una bruja o fue simplemente víctima de una maquinación política? La verdad, como en muchas historias oscuras, se pierde en las sombras del pasado. Historia 5. Michael Scott, el sabio que sabía demasiado. Michael Scott, nacido alrededor de 1175 en la frontera escocesa, fue un brillante erudito medieval, conocido por su dominio de las matemáticas y la astronomía. Estudió en Oxford y París, y su talento lo llevó a convertirse en el astrólogo personal del emperador Federico II. Sin embargo, Scott no se limitó al conocimiento convencional. Se sumergió en la astrología, la alquimia y el ocultismo, lo que alimentó rumores sobre su conexión con fuerzas oscuras. Se decía que podía invocar espíritus y que sus familiares robaban manjares de las mesas reales de Europa. Una leyenda afirmaba que cabalgaba sobre un caballo negro que cruzaba el Canal de la Mancha en una sola noche. La historia más extraña lo describe engañando al mismo diablo para que construyera un camino hacia el castillo de su padre. Pero lo más inquietante fue su predicción de muerte. Una piedra caería sobre su cabeza. Siempre usó un casco de hierro, pero al entrar en una iglesia, lo retiró. En ese momento, una piedra cayó del techo y su destino se cumplió. A lo largo de su vida, Michael Scott se ganó una reputación tan enigmática que muchos de sus contemporáneos se preguntaban si realmente era un hombre de ciencia o si había cruzado la línea hacia lo sobrenatural. Algunos relatos aseguran que sus conocimientos eran tan vastos que fue capaz de predecir el futuro y manipular los elementos a su voluntad. En su tiempo, la línea entre la ciencia y la magia era difusa, y Scott caminó por esa línea con una audacia que desconcertó tanto a amigos como a enemigos. Su legado, envuelto en misterio, continúa siendo objeto de especulación. ¿Fue un genio incomprendido? ¿Un charlatán? ¿O tal vez alguien que tocó algo más allá de lo humano? 5 historias
5 tiempos diferentes, pero todas con algo en común. Una sombra, una presencia que aparece cuando la lógica no basta y la oscuridad encuentra su lugar. Tal vez el diablo no sea un ser con cuernos y capa roja. Tal vez es algo que habita dentro de nosotros, esperando, observando y a veces actuando. Si te gustan estos relatos donde lo real y lo inexplicable se cruzan, suscríbete, porque en el próximo video, el monstruo quizás no esté en la historia, sino detrás de ti.